Molt bon dia i benvinguts aquí a l'Hora Vikinga en el 106.9 de l'FM, dia 24, dia de la Mercè, dia de Festa Major. Alegria, vinga amics, alegria. Festa Major. Sí senyor. La trinca amb homenatge al Pep Cruz, que fa poc que ens va marxar a fer grans obres allà damunt del cel, amunt de la bona gent. Pues sí, Festa Major, dia 24, dia de la Mercè, Barcelona. Aquí la flotilla camino a no sé dónde, esperem que arribin bé. Y nada, señor Boseler, buen día. Muy buenos días. La verdad, qué alegría, qué entusiasmo. Esto sí que es, os veo que... En día festiu. Barcelona, Sí, fiesta la mayor. La entrada que estaba fluida, no había nadie. Y dices, esto es una maravilla Claro. a estas horas tempranas. No, la verdad es que está muy bien. Y sobre todo a disfrutar. Claro a disfrutar que sí. de una festividad tan bonita, tan especial y tan representativa, de una ciudad tan extraordinaria como es la nuestra, Barcelona, que está en horas bajas, con una gran decadencia, pero estamos convencidos que saldremos adelante. Siempre es lo mismo, Pues sempre alegria. levantarnos y salir adelante, pero a disfrutar y que la gente, obviamente, pase una jornada extraordinaria. Pues moltes gràcies per ser aquí, Daniel, i això, avui molta alegria, molta festa major, gent al carrer, concerts i moltes coses més que ja comentarem. Noelia Rebón, bon dia, buenos días. Bon dia, després ho anirem a celebrar, amb bon esmorzar i un vermut. I claro, ja Clar que empalmamos, i l'esmorzar, el brunch i el vermut i el que faci falta. I després ja la costellada, tu, la costellada que fotrem amb la Yolanda Díaz, tu, ja veuràs tu. Avui farem una escabetxina. Pati, Pobreta meva, i estàs després anirem a acollonida, Benessanades, com diria el màgic Andreu, estàs acollonida? Estoy un poco acollonida, sí. Bueno, no te preocupes, aquí no nos comemos a nadie. Los como- vikingos somos así, los Como es vikingos. fiesta, igual hoy no me vienen a detener los de la fiscalía. ¿No? ¿Qué has hecho? Pues, no sé, expresarme, utilizar mi Ah, derecho expresarme. constitucional a la libertad de expresión, que parece ser que cuando hablas de según qué temas que no se pueden hablar, hemos hecho un artículo 510 del Código Penal que es maravilloso. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues como yo no me Nada. autocensuro, me espero a que me censuren otros. Dice que para San Juan la Inquisición de la Información quemará ¡Ay, a qué los que ilusión, disienten. tú! Pero ¿y con hogueras y todo? Sí, sí, sí. Ay, mira, yo quería la guillotina en Plaza Cataluña, pero tú, mira. Bueno, la guillotina no te preocupes, ya llegará algún día de estos. Señor Pau Rica, no se asuste, usted es una persona formal y esto que esta manera de empezar así a la mañana con hogueras le deja impactado. En lo absoluto. Estoy con usted, esperando que acabe el programa y para ir a tomar ese vermut que pagará usted, evidentemente. Evidentemente, claro. Bueno, y a ver si somos capaces de pasarlo lo mejor posible. Bueno, Olivia Ozores a chupar la batuta del Freser y a pasar la mañana. Estamos de acuerdo. Y a contar alguna verdad, ¿no? Sí, me ha faltado. ¿Ves? Me ha faltado. tenía aquí. No, es que hoy como es fiesta mayor, hoy es fiesta mayor, pues ha dicho, mira, hoy quizás nos declaramos en vaga y hoy no contaremos verdades, solamente contaremos en cosas. lo absoluto contaremos verdades. Claro, uno porque esperaba menos de es usted. que no sabemos hacerlo de otro modo. Claro que sí. O sea, no es como usted. ¿Me está llamando político? Bueno, Emilio Bizuete, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, vikingos. Y antes de nada, felicitar a las Merches, Mercedes, de toda España que nos están escuchando y parte del mundo. Y aunque se apelliden Benz, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar esta mañana porque tenemos que hablar de muchas cositas. Y venga, Nasqui, a nuestro compañero, muchas gracias siempre por estar atento en la cabina y siempre un homenaje para ti porque nos cuidas muy bien. Vámonos para allá. Bueno, pues sí, en Barcelona, desde el 23, desde ayer hasta el día 28, vamos a estar de fiestas y vamos a tener, como no, pues el piro musical, vamos a tener un montón de actuaciones y conciertos como el de Rigoberta Bandini, Muixaca, Detallet, hay unos nombres también que esto no los conocía, el Figa Flauas, tú, Daniel, Figa Flauas y la Dilla Rusa. Porque son de pueblo. Bueno, no se crea, cobran un buen caché. Bueno, el que ser de pueblo no es una condición sine qua non para ser idiota, a ver si nos entendemos. Bueno, señor Rica, por favor, que lo voy a poner a copiar la pizarra, no interrumpa. Déjame que te ponga un apunte. El lunes cuando tuvimos la gala del fútbol,
me encantó que le dieran el premio al mejor entrenador a Luis Enrique, porque es un hombre que nos representa. Es un hombre que habla de valores, que habla de políticas de esfuerzo, que no habla de individualidades, de singularidades, sino de equipo, de cómo se trabaja, no tan centrados en el éxito, sino cómo construimos la mejor versión. Y me encanta que a este hombre, que lleva un montón de putadas encima, Sí. porque ese señor lleva un montón de putadas, pero es un señor que, repito, creo que nos representa como sociedad, y que se le haya dado un premio tan extraordinario como el mejor entrenador del mundo es un premio merecidísimo. Yo desde aquí enviarle mi más absoluta felicitación. Y además compartimos una cosa, Luis Enrique y yo, que es Malmo 040, que es el grupo musical, que es un grupo mira. extraordinario de aquí, de Cataluña, que están haciendo un trabajo espectacular y que hacen unas canciones de verdad que son absolutamente increíbles. Así que, mira, felicidades a los dos, tanto a Malmo como a Luis Enrique. Pues nada, a Malmo lo traeremos un día al programa o a uno de los programas y lo animaremos. Pues sí, pues una de las cosas que nos van a animar es que después de 3 años se vuelven a abrir las fuentes mágicas de Montjuïc, Muy bien. con lo cual vamos a poder disfrutar. Podían haber abierto antes este verano, ya que habían turistas. Ha estado bien, pero bueno, la fiesta mayor es un buen día para inaugurar las fuentes, claro que sí, unas jornadas para todos. Y luego también este espectáculo de drones con 500 drones que se hace ya hace un tiempo, y la verdad es que es bastante espectacular. Y bueno, y pues como todas las fiestas mayores, ¿no? Espectáculos y festejos folclóricos, pasacalles, i sobretot, com tot, en la cultura catalana, els castellers. Posarem el Pau Rica d'enxaneta. Què tal? Com ho portes això per pujar tu al castell? Me va a costar, ¿eh? Sí, bueno, no te preocupes, te pondremos el casco. No, pero si me ponéis una escalera, Lo que va a ser difícil el encontrar... casco no sé si me lo podré poner en la pero cabeza. Daniel, va a ser difícil encontrar un casco del tamaño Ahí de estamos, Pau, ahí un estamos. cabezón. Oiga, Ahí hòstia, estamos. Bueno, doncs una mica d'alegria i d'humor sempre va bé per començar el matí, perquè hi ha coses que la verdad nos preocupan porque siguen insistiendo con el tema de que no puede ser que no se haya aprobado la reducción de jornada, que está muy bien en los titulares, pero al final si echamos cuentas, igual que cuando echamos cuentas, Emilio, de todo lo que calcula nuestros gobernantes, echas cuentas y al final divides esa hora y media, ¿no?, que tenemos de diferencia. 36 minutos al día. 36 minutos al día, que supone un coste de personal que luego se repercutirá en los precios, y por lo tanto tendremos que ir a trabajar a otro sitio, hacer puro empleo, trabajar esas horas que no trabajamos en un sitio, trabajarlas en otra para poder seguir comprando y no perder poder adquisitivo. Entonces, cuando nos dan un titular, por favor, audiencia, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de ser prácticos. El señor Boseler, el pragmatismo, el llenar la nevera. Entonces, los titulares son muy chulos, bueno, chulis, como diría la Yoli. Chulis. Hacemos cosas chulis, pero no sabemos comunicarlas, con lo que os gastáis de presupuesto, y luego no sabéis comunicarlas. Con tantos asesores que tenéis y no sabéis comunicarlas. Es impresionante. Sabéis los asesores que hay, y lo que nos cuestan. Cuantos. Y luego resulta que hay un enfermo, una enferma o un niño que necesita un tratamiento y no hay presupuesto porque en el Ministerio de Igualdad han subvencionado una carroza, o resulta que, mira, el otro día 3 millones en los ministerios, el de Juventud, y 1.700.000 se van sueldos. Imagínate, 1.700.000 se van sueldos. 300.000 en gastos adheridos a la estructura. Y el resto son subvenciones que se dan. Y ese departamento que se gasta 1.700.000 euros, resulta que lo único que hace falta es repartir el presupuesto que queda en temas de asociaciones culturales. Es que demás. si viésemos los presupuestos de ministerios, ONGs, y viésemos lo que en teoría para lo que existen en un principio y lo que dedican realmente ese porcentaje del presupuesto que tienen asignado a lo que deberían hacer, la gente se escandalizaría o no daría muchas donaciones a ONGs, porque al fin y al cabo son super infraestructuras en el que gran parte se va en salarios a remuneraciones y que van a los bolsillos de las personas que lo están dirigiendo o asesores, etcétera. Sí, sí. Entonces eso es un peligro. Al final, lo que decimos siempre, la política de titulares, igual que el otro día antes de la votación de la reducción de la jornada laboral, nuestros líderes sindicales se hacen un encierro en la iglesia, pero no se preocupen, que solo un rato, solo lo justo para hacer la foto y salir en el titular, igual que la flotilla, salimos a la mar
y a ver si llegamos, y por la foto ya lo hemos hecho, de que nos subimos al barco y tal. Esto es la dinámica. Lo que me preocupa, y creo que nos preocupa en esta mesa, no es lo que hacen, sino la cantidad de gente que se lo cree o la cantidad de gente que lo sigue sin razonar. Y eso no quiere decir que nosotros tengamos siempre la razón, porque a veces igual no la tenemos. Señor Rique, ¿qué quería apuntar usted? Quería apuntar al hilo de lo que decía el profesor Bizuete, de que el capítulo 1 en cualquier entidad pública, y yo he estado en una, supone prácticamente el 70% del presupuesto. Lo que quiere decir sueldos y salarios más prebendas. O sea, lo que va, en definitiva, al bolsillo de la gente, el 70% de un presupuesto. Por ejemplo, de un ayuntamiento, con el 30% restante, han de pagar la luz, las calles... Todo. O sea que, ¿cuál es el problema? El problema no es lo que se gasta, sino es cómo se gasta y quién no lo controla. Porque en este país no controla nadie nada. En cuanto a dinero estamos hablando, ¿eh? Y con esto está dicho. Está dicho. Pero ¿qué más nos tendrá que pasar a la sociedad, al pueblo, para darnos cuenta, primero que no pintamos nada? Darnos cuenta que hoy la desconexión de la sociedad con las instituciones y con entre comillas, el margen de maniobra que tiene la ciudadanía para impulsar, pues yo qué sé, un adelanto electoral es completamente inexistente. O sea, la desconexión hoy del pueblo con la política es completo. Fíjate en las encuestas que nadie te da el dato de la abstención. Nadie te da ese dato porque sería un descalabro. La gente que ha decidido ya no formar parte de toda esta enjundia, ¿me explico? De todo este peliculón. Pues esto es un peliculón que ya nadie se cree. Yo creo que hemos llegado a un punto, pienso, que este sistema, como ya no funciona, ha colapsado, tenemos que remodelarlo. La palabra se llama remodelar y desafectar. Remodelar y desafectar. Pero una remodelación de arriba abajo. O sea, una cosa que nos ha funcionado durante 45 años y hemos llegado hasta aquí, y dices, bueno, ahora mismo nuestras instituciones, las básicas, sanidad, pero ¿cómo están las listas de espera? ¿Pero cómo está la sanidad? Justicia, pues es para echarse a llorar. Si nos faltan un montón de jueces, los tiempos son que parecen una película de Ben-Hur. O sea, es meterte una película de Ben-Hur. Voy a acudir a la justicia. Ben-Hur. Educación. Tenemos aquí a Noelia Rebón. Pero ¿cómo está la educación? ¿Cómo está el índice de suicidios de los menores, los muchachos con síndromes de salud mental, problemas, ya te digo, de educación de primer orden, pobreza infantil? Pues estamos en el podio de la Unión Europea, infraestructuras, pero ¿habéis probado de entrar en Barcelona a cualquier hora? Que es para echarse a llorar. Es decir, llega un momento que tenemos que darnos cuenta que estamos haciendo aguas por todas partes y que lo que nos tenga que pasar nos pasará de golpe. Será una hostia en la cara, como nos ha pasado con la crisis anterior, como nos ha pasado con la Dana, como nos ha pasado con el apagón, como nos ha pasado con todo, porque no hay prevención, con la vivienda, con los salarios. Todo nos lo intentan imponer y, lógicamente, llega un momento que esto se cae como un castillo de naipes, con lo cual nos vendrá de golpe. Y lo que nos tenga que venir, que no tardará, porque tú cuando gastas más de lo que ingresas, un país que cuando acabe el programa, repito, tendremos 15 millones más. Tú imagínate, cada hora 7 millones más de deuda pública. Pero ¿cómo vamos a asumir esto? Pero la gente no se da cuenta de que nosotros no podemos seguir gestionando de esta manera y que necesitamos remodelarlo todo, pero sobre todo desafectarnos de algo que no podemos mantener, que es la industria política. Que la vaca no da. Y esto la gente ya lo sabe. Por eso son tan importantes las próximas elecciones. Porque, como se ha dicho en esta mesa, van a tener que ser unas elecciones constituyentes. Se tendrá que plantear una remodelación completa del sistema. Porque el sistema no aguanta. No se sostiene. La criminalidad. El acceso a la vivienda. ¿A qué aspira ahora un chaval que sale de la universidad? A compartir una habitación. ¿Habéis visto los precios de las habitaciones en Barcelona? Precio medio. 600 euros, precio 2025. Una habitación, ¿eh? 600 euros una habitación. Es el fracaso absoluto. Es la incompetencia absoluta. Organizada. Es una red de organización incompetente para haber llegado a unos datos tan espantosos y tan horrorosos.
Y que no me venga el rollo de la gente diciendo es lo que hay. No, lo que hay es un país espectacular. Con una gente y una sociedad civil espectacular. Con un talento que flipas. La pregunta es cómo hemos podido llegar hasta aquí. Y la respuesta es muy obvia. ¿Pero a quién has puesto al frente? ¿A quién se ha puesto? ¿A qué talento has puesto al frente de las instituciones? Que se han hecho normas jurídicas son espantosas, empezando por la ley del 30% de afectación a las nuevas promociones, que han destrozado el parque inmobiliario en Barcelona. ¿Cómo no se han reformulado las leyes penales? Tenemos casi 200.000 actos delictivos en Barcelona. O sea, es que es una fiesta de malos datos. Entonces, entre el país que tú podrías tener y el que tenemos, hay ya tal distancia, es tan descomunal la distancia, es tan la precariedad, la vulnerabilidad, pero no has visto la cantidad de indigencia que hay, que es pasarse a llorar. Porque no podemos perder el humanismo cristiano, nosotros los valores, o sea, nuestra cultura, y ver toda esa gente, toda esa indigencia masiva ya en la ciudad de Barcelona. Ya está bien. O sea, abramos ya de una vez los ojos, ¿de acuerdo? Y replanteemos que este sistema ya no nos funciona. Y necesitamos ir a una dirección de gestión, a mandatos puros de gestión con personas con muchísimo talento, con muchísima experiencia. Y no tanto rollo del titulín y del máster, sino gente que esté, ¿de acuerdo?, con hiperexperiencia, donde sabemos las cosas que funcionan y sabemos las que no. ¿No habéis visto lo que se aprobó el día 19, el Consejo Asesor de Vivienda? ¿Habéis leído quién lo compone? Que es para echarse a llorar. Una cosa más. ¿Pero quién va a pagar eso? O sea, más gasto. Nosotros. Y pones no sé cuánta gente de sindicatos, de patronales, gente sin ánimo de... Pero de verdad nos hemos vuelto locos. O sea, hemos perdido el norte. Un consejo asesor. Pero tanto hay que entender que para hacer vivienda, para resolver el problema de la vivienda, tienes que hacer vivienda. Y tienes que reformularlo todo y cargarte esta ley que no funciona, que es un desastre. Eso supone dinero. No, eso supone tener coraje. Eso supone ser valiente y darse cuenta de la realidad y no funcionar cara a la galería y estar pensando en los votos. Tú tienes que estar pensando hoy en los chavales que necesitan irse a vivir en algún sitio. Cuando la gente dice, es que no hay demografía, pero ¿cómo va a haber demografía si no hay vivienda? ¿Dónde van a tener los niños? ¿En la calle los van a tener? Si no hay hogar, si no hay vivienda, la interrelación entre natalidad y vivienda es completa, es absoluta. Si no hay vivienda, ¿cómo van a haber críos? ¿Quién va a pagar? Bueno, las mías de pensiones ya ni cuento. Es que, vamos, hay que estar loco, un tío de 50 años que se piense que este sistema se va a poder sostener de esta manera. Es una auténtica vergüenza. Y también hay responsabilidad nuestra. Los ciudadanos hemos de ser muy conscientes de nuestra realidad y dónde ponemos, obviamente, a qué personas se ponen en determinados cargos de responsabilidad pública. Porque ya hay demasiado público. O sea, la gran reforma, la gran rehabilitación pasa por la desafección de lo político en nuestras instituciones. Hay que hacer un adelgazamiento masivo del Estado. De los 20 y pico ministerios, pero a menos de la mitad. Pero como esto todo. Porque no lo puedes mantener y necesitas volverle a dar alas a la sociedad civil, empezando por la vivienda. Es decir, ya déjate del ayuntamiento de que si el técnico municipal me tiene que dar la licencia, a los colegios profesionales, en 24 horas ya tiene la licencia para construir, y ponte a currar, y ponte a edificar vivienda, pero masiva. ¿Qué ocurre cuando tú tienes vivienda masiva? Pues que te caen los precios, Isidro. Cuando tú dejas de intervenir el mercado y dejas de ponerle palancas que no hacen más que obstruir el normal flujo de la vivienda, cuando tú creas vivienda, los precios se te estabilizan y caen. Cuando tú tienes un exceso de oferta, te caen los precios. Pero si tú lo que tienes ahora es una crisis de oferta, esto no había pasado jamás en la vida. Nunca. La gente matándose por una habitación a 600 euros. Hemos perdido el norte. O sea, a ver si ya abrimos los ojos de una vez la sociedad. Que así no podemos continuar. Y es responsabilidad también nuestra el dar un paso hacia adelante. Por eso hablé, y lo he dicho con meridiana claridad, los paros empresariales ya de las pymes, de las familias de las pymes y los autónomos, ya hablaremos durante el programa, pero que ya está bien. Hemos de darnos cuenta que este sistema ha colapsado y que necesitamos ir a una remodelación completa. Por eso son unas elecciones que tienen que plantearse con carácter constituyente para seguir avanzando y sobre todo hacer una apuesta inequívoca por una cosa que se llama el bienestar. Que al fin y al cabo la gente no le hables de otra cosa, simplemente de eso, de tranquilidad y bienestar y que puedan llevar vidas con normalidad. Y Sí, que no quiere nada más. Pero mire, la audiencia a través de las redes, y yo voy recogiendo comentarios que a partir de la semana que viene, y hoy también
haremos algún comentario. Cuando decimos ciertas cosas, cuando estamos en directo, evidentemente, pues aceleramos, estamos en caliente y vamos al grano, ¿no? Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Cuando usted habla que en 24 horas damos unos permisos para tal, claro, a muchos les puede parecer o nos puede parecer que eso puede llevar a la especulación y al descontrol. Yo sé por qué lo dice usted, pero yo también sé por qué lo dice la... Claro, en 24 horas un gabinete técnico no podría revisar toda la documentación. Entonces, nos gustaría que le explicara a la audiencia, cuando hablamos que cuando presento la documentación, si es que ha habido ya unos pasos previos a presentarla o es que realmente la presento y ya me dan un permiso provisional para empezar a hacer las gestiones. Mira, hoy lo público tiene cautivo a la vida real, al pueblo. Lo tiene cautivo, prisionero. Es decir, con todas estas medidas de control, no de fiscalización, que es para lo que tendría que estar la administración pública, fiscalizar que lo que se está haciendo esté simplemente de conformidad al ordenamiento jurídico. Pero es que sabe más el técnico municipal que el técnico de la vida real. No, saben lo mismo. Por eso soy implacable también con las declaraciones de autorresponsabilidad. Es decir, el arquitecto, el ingeniero, que sabiendo que caben por altura 12 pisos, te meta 13, esté tranquilo que no volverá a colocar un tocho en su vida. Porque va a ser tal el varapalo que le va a caer encima. O sea, es decir, la libertad tiene un punto, ¿de acuerdo? Y es el ordenamiento jurídico. Las normas. Las normas no las podemos saltar. Pero yo no necesito que venga un señor y se tarde como se tarda en Barcelona 20 meses de media para una obra nueva. Que es aumento de que es la burocracia, que nos ha destrozado. Hay un informe, lo publicó PIMEC hace poco, de 10 papeles que te solicita la administración, 7 ya los tiene. Pero que nos hemos vuelto locos. Entonces yo lo único que estoy diciendo es ganar tiempo, ¿de acuerdo? Y desafectar lo público sobre la vida real. Muy bien. Que nos han puesto hasta nombre. Isidro, nos llaman el sector. Privado. Sector, un sector. O sea, al panadero, al fotógrafo, a la peluquera, a la que está ahí de la esteticien, al abogado, al gestor, que nos llaman el sector privado. Pero, o sea, nosotros, que somos la vida real, el pueblo, me explico, la maquinaria que sirve para estar ordeñados y que esto... nos han puesto el nombre sector. Y ellos no, ellos son el sector público. No tienen, ellos sí que no son ningún sector. Ellos son la función pública, que son servidores públicos. Y cuidado, que tenemos servidores públicos... Empezando por los jueces extraordinarios, los bomberos, la policía, extraordinarios. Pero a nosotros nos han puesto esa etiqueta que parecemos que estemos allí en Marte, que somos el sector que cuando viene a alguna fiesta de alguna organización, alguna patronal, algún evento, siempre escuchas la misma frase del político, os necesitamos, sois imprescindibles. Para el voto. Pero ¿qué broma es esta? O sea, tú me estás diciendo que el panadero, la peluquera, son imprescindibles. No, esto es la vida real, esto es el pueblo, esto no es ningún sector. Pero hasta en eso te han etiquetado, ¿de acuerdo?, para confundir a la gente. Todo esto es mensaje de confusión mental, ¿de acuerdo?, para incluso perseguir la riqueza. O sea, aquí tenemos castigada la riqueza, ¿de acuerdo?, y la tienes completamente pillada por este sistema de control absoluto. Lo he hablado muchas veces en las familias de las pymes y los autónomos. O sea, pretenden una monopolización completa 24 horas de tu empresa. Te están diciendo cómo la vas a gestionar, qué horario vas a tener. Entonces tú ya no tienes una empresa. Hasta las empresas son semipúblicas ya. Con lo cual, por eso hablo de una desafectación completa de lo público sobre la vida real. No sobre lo privado que suena, no sé a lo que suena, sino la vida real. O sea, deja a la gente en paz. Y sobre todo cuando hablo del tema de las licencias, tú tienes que liberalizar suelos, pasar los rústicos a urbanos, porque es que se necesita construir vivienda, has de aumentar densidades respecto a los terrenos y a los propios edificios, has de poder hacer vivienda y hacerla ya y hacerla masiva. Y de esa vivienda, la que se tenga que hacer los próximos 10 años, la mitad tiene que ser social, simplemente para igualarnos a la media de los de abajo de la Unión Europea, que no tienes vivienda social. Y especialmente para las personas jubiladas, las pensionistas que no tienen un piso de propiedad. O sea, en términos de redistribución de riqueza, nosotros, en materia de vivienda, lo hemos hecho infinitamente mejor que los alemanes y que muchísimos países del norte de Europa. Por cuanto, que no te engañe nadie, O sea, lo único que pretendo es que cada persona tenga una vivienda en propiedad. Que cuando llegue a la jubilación tenga una vivienda en propiedad. Porque ahí está el verdadero calvario de los pensionistas. La persona que hoy cobra una pensión de 1.000 euros y no tiene una vivienda en propiedad y tiene que pagar un alquiler. Esa persona está sometida a la pobreza absoluta. A pasar hambre. O sea, está sometido a eso. Con lo cual, a los jóvenes y a los no tan jóvenes hay que buscarse el mecanismo para tener una vivienda en propiedad. Vivienda en propiedad, eso sí que es redistribución de riqueza.
Eso. Todo lo demás son peliculones para no dormir. Pero usted habla desde la bondad, desde la honradez, de la necesidad del pueblo de ser libres y se lo digo en muchos programas a todos. Quizás aquí cada uno pensamos de una manera diferente en ciertas cosas, pero es que el sistema a nivel mundial quiere anular la propiedad privada. La propiedad privada es lo que nos sustenta la familia, nos sustenta la protección, dormir bajo techo, en tener una cierta autonomía, Emilio, qué importante es tener una casa. El poder ahorrar, tener un activo para lo que pueda ser, eso lo quieren anular totalmente. La colectivización. Exactamente. Entonces, claro, nos quieren hacer débiles. Entonces, nosotros aquí, y lo que nos dice el señor Boseler, y nos comenta también el señor Rica y todos los que hablamos aquí, desde lo que haríamos, desde la bondad de intentar ayudar a nuestra sociedad, mejorando las cosas, más allá de que unos sepan más, otros sepan menos, pero hay una intencionalidad patente que es la destrucción ya no de la clase media, sino también de lo que es lo privado. ¿Vale? Lo privado, todo tiene que ser público. Y claro, llega un momento que esto no se aguanta. Usted decía por qué llaman al panadero, al mecánico, a los autónomos, la gente que trabaja cada día, que rema, que abre persiana, que se levanta por las mañanas para generar productividad para su familia, para empezar. Le llaman sector privado, pero fíjese usted que mientras nos dan ese nombre, sector privado, nosotros podríamos decir que ellos están encubriendo algo que se ha generado, que es la industria política. Ya no es el sector público, es la industria política. Porque claro, estamos hablando de 160 o 170.000 millones de gasto para pagar esas nóminas tanto de... Pero, si estamos hablando de una burrada. Que no quiero monopolizar esta mesa tan extraordinaria, pero escúchame una cosita. Ayuntamiento de Barcelona, con todo lo que representa el dispendio bestial, ¿de acuerdo? La Diputación de Barcelona, imagínate el dispendio brutal. El organismo del área metropolitana de Barcelona. No sé si habéis visto los edificios del área metropolitana, todo el gasto que hay ahí, brutal, que te vuelven loco. Venga, la Generalitat de Cataluña, los consejos comarcales, el Congreso y el Senado, me explico, la Unión... Pero ¿cómo vas a mantener eso? Pero nosotros, la gente de la... ¿Cómo vas a mantener esa superestructura de gasto con nula productividad? Porque eso ya me explicarás qué productividad te genera, que a lo que obliga es a tener a nuestro tejido productivo pillado. Por eso tenemos esta deuda tan descomunal. Porque la gestión es nefasta. Pero fíjate, mira, tienes un ejemplo. A mí me encanta poner ejemplos para que la gente sea gráfica. Pero es un alcalde... Sin IVA, por favor. Es un alcalde que yo ya llevo tiempo siguiéndole, que es el alcalde de Estepona, que se llama José María García Urbano. Sí, sí. ¿Cómo cogió este hombre el ayuntamiento completamente quebrado? ¿De acuerdo? La explicación que dio este señor pública de cómo había ahorrado la deuda, que era, pues mire, tenía 50 coches que no iban, ahora tenemos tanto, pagaba tanto de luz y ahora pago tanto, hice tanta, ahora pago esto, había tal agujero de gasto en las fotos y ahora hay esto. Es decir, punto por punto, todo eso sin cobrar, punto por punto. Y al final dice, hoy nuestro ayuntamiento, que estaba hecho una verdadera mierda, que no podíamos pagar nada, no tenemos ni un solo euro de deuda. Este señor tendría que ser héroe nacional. Bueno, yo el otro día estuve leyendo y además estaba escuchando una entrevista de él. Empezó a recortar cuando estuvo dentro, cuando se dio cuenta un día cuando fue a ver lo que costaba un tóner. Y recordemos que este alcalde de Estepona tiene su trabajo y no ha renunciado a su trabajo, pero no cobra el sueldo público porque ha dicho que lo hace por vocación a su ciudad. Claro. Y se dio cuenta que estaba pagando por el tóner un 600% más. Ah. Muy bien. Un 600% más. Y entonces empezó a hacer lo que diríamos economía de escala. A ver, ¿cuánto tóner gasto? Tanto. ¿Cuánto me ahorro? Tanto. Incluso los móviles, porque tenían que tener los concejales un móvil de ayuntamiento. Y dice, bueno, pues al final son 1.500, 2.500 euros al mes. Yo hablo de esa política, meses. Isidro. Claro. Yo cuando hablo de política, para que la gente tenga un ejemplo, yo hablo de esa política. Porque aquí se mejoran al infinito los niveles de bienestar. ¿De acuerdo? Políticos de vocación que no cobran, ¿de acuerdo? Que ya tiene su vida montada, que tiene sus negocios y que viene a ayudar, a dar valor añadido de verdad, ¿de acuerdo? Y que la traducción real, ¿de acuerdo?, corresponda a la vida real. Es decir, cuando el hombre dice voy a gastarme menos en el tóner, voy a gastarme siendo igualmente eficaz, es capaz de anular toda su deuda. Este tío, de verdad, este hombre debería ser héroe nacional, darle la medalla al mérito porque es un ejemplo a seguir. Pero fíjate que prácticamente nadie habla de este señor.
No interesa. Claro que no interesa. ¿Cómo vas a hablar de un hombre que no cobra, que tiene su propio trabajo y que no necesita estar sometido o adyecto a un salario público? Y que ahorra dinero. Uf, Pero- es el demonio, pero que la ya gente, verás tú. la gente sepa que cuando se gestiona de esa manera, el interés general va al sobresaliente. Pero si es lo contrario que tenemos de presidente. Es decir, necesitamos una persona así, desde luego. Mira, nosotros tenemos el gran problema que siempre venimos hablando aquí, que es la corrupción tan manifiesta que hay. Es decir, la trama de las mascarillas, que si, bueno, todo el tema de las mordidas, que si digo que tengo que abolir la prostitución y luego soy el mayor consumidor. Es decir, es este tipo de políticos los que necesitamos, pero seguro que lo criticarán por otras... Os dirán que es un facha, no sé. Honestidad. Bueno, Honestidad, a sí, este sí. señor tampoco le hacen propaganda porque es del PP, pero es que aquí no... Claro, amigo. No, la pero izquierda y la derecha. pero este señor también es una excepción, porque en el PP también hay gente que no hace lo que Sí, debe. es verdad. Entonces, al final, sabemos que no es un problema de ideología, sino que es un problema de honestidad. Y algo mucho más importante, ese dinero que el señor José María García Urbano, al cual Un desde crack. aquí le felicitamos por su manera de gestionar y que se merecería muchos aplausos, realmente está trabajando con honestidad y sobre todo con una cosa importante, respeto por lo que no es suyo, respeto por las arcas públicas, respeto por el dinero de los contribuyentes, porque al final recuerden que el dinero del Estado no es del Estado, el dinero del Estado es de todos, y lo están administrando como si fuera dinero privado. Fíjate, y una cosa que me encanta de este señor es que no quiere ser protagonista de nada. O sea, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la política es que es protagonista de todo. Abres un telediario y todas las noticias son de los políticos. Este señor no quiere ser protagonista de nada, es trabajar desde la eficacia, desde la eficiencia, desde el pragmatismo, simplemente para ayudar a sus vecinos del pueblo y con unos resultados que están ahí palmarios. Con lo cual, sí, desde aquí yo es que a este señor que a mí me representa, a mí este señor, su política me representa por completo. Esta es la política que yo quiero para todos. Porque es solo fomento el interés general. Eso es fomentar el interés general. Bueno. Entonces, creo que la sociedad tenemos un foco donde mirar. De que es posible gestionar de otra manera y tener resultados espectaculares. Es lo que siempre le he dicho a la gente. Si somos capaces de entender la gestión de otro modo, si somos capaces de entender que este país gestionado de otra manera, cuando digo que lideraría las economías de la Unión Europea es que puede hacerlo porque tiene talento para ello, tenemos capacidad para ello. Lo que es una vergüenza es que un país como el nuestro tenga los índices de precariedad y de vulnerabilidad, ¿de acuerdo?, de desequilibrio social, de pobreza en definitiva, que tenemos a día de hoy. Es una pasada, Isidro, lo mal que se están haciendo las cosas. Pues desde aquí reivindicamos que queremos que las cosas se hagan bien, alejadas de la ideología, y este señor, este alcalde que es del PP, realmente no está aplicando ideología, está aplicando pragmatismo. Emilio, ¿qué querías comentar? Dos apuntes. El primero, a colación de lo que estamos aquí hablando en la mesa, hay que recordar que la normativa española perjudica la atracción de talento para gestionar posiciones públicas. Existe una normativa de incompatibilidad en la que una persona, o sea, nosotros, un vikingo cuando va a abrir una cuenta bancaria, le pregunten en algún momento si tiene relación con alguna persona, gestión, cargo público, etcétera, porque eso existe una ley que da incompatibilidad. Hay un podcast del señor Albert Rivera, ex de Ciudadanos, en el que explica de que él acuerda con una alta directiva de una empresa top en España, pues ser su punta de lanza para gestionar, tal. Cuando echa cuentas le dice, oye, que es que la ley está hecha, yo no me puedo saltar esta ley, no me voy a ir a lo público a ganar un salario ínfimo cuando yo en mi gestión estoy ganando muchísimo más. Entonces, la propia normativa expulsa o frena el talento, y esto está aquí en España, eso está legislado, los partidos políticos han dicho que ok, y todo adelante, eso es lo primero que hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, y el segundo apunte es para los vikingos, para que reflexionen, no va de color, no va de color ni azul, ni verde, ni rojo, etcétera, etcétera. Este fin de semana pasado estuve en la Festa del Sel, en Salou, se hizo un festival aéreo espectacular, y habíamos gente de muchos países, gente de muchas ciudades,
Y me acuerdo, estuve hablando con un spotter, que son las personas que hacemos fotos a los aviones, nos consideramos así. Estuve hablando con un spotter venezolano, de Venezuela, que vive aquí en Barcelona, y estábamos hablando y acabamos hablando de política en algún momento de aquello descanso, ¿no? Y esta conversación la he tenido con otras personas que han venido de otros países, donde han vivido situaciones muy similares a la nuestra, y acabó diciendo la frase, no lo voy a alargar más: ¿ustedes no ven lo que le están haciendo a su economía? Así empezó Chávez y así tuvimos que salir de nuestro país, simplemente para reflexionar. Sí que lo ven, sí. Señor Rica, Dígame. usted quería hoy explicarnos un poquito eso que el señor Sánchez decía, que quería ser de nuevo la primera economía de Europa. Sí. Pero claro, eso denota, ¿no, señores y señoras que están en la mesa? Denota que entonces se contradice, porque si él dice que quiere volver a ser, es que ha perdido posiciones. Se está delatando solamente su forma de Se ha comunicar. equivocado. La ¿eh? frase raro. exacta Sí. fue: queremos volver a ser la economía mejor en el 2025. De Europa. Él no dice de Europa, Del mundial, creo del que es mundo la mundial, mejor economía del universo. del mundo mundial y parte de la Luna. Ah, por eso está negociando con China todo lo que puede. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos está sucediendo? Es que cuando una persona que está dirigiendo el gobierno dice una frase de este tamaño, pues ahí como para ponerse a temblar. Porque no está contando la verdad. Y vamos a intentar resolverlo esto. Es decir, mira, el Consejo General de Economistas estableció de que en el segundo semestre de este año la economía probablemente baje como consecuencia de los aranceles establecidos por los Estados Unidos y como consecuencia del famosísimo reajuste horario que quiere el gobierno, que aunque nos lo hemos cargado De momento. parlamentariamente, ha sido de momento y esto acabará cayendo. Que no nos quepa ninguna duda. Dicho esto, resulta de que no nos cuentan la verdad. ¿Cómo vamos a crecer en la economía? Veráis. Llevo 4 datos, y es que son 4 datos muy divertidos. Mirad, el Producto Interior Bruto de este país, el 70% corresponde a servicios. El 70% del Producto Interior Bruto corresponde a servicios que dan pocas prestaciones económicas a las arcas del Estado. El 17% corresponde a la industria y entonces ahí paremos. ¿Pero qué industria tenemos en España? Si aquí no invierte ni la potito. Aunque estamos diciendo que sí, que lo estamos haciendo muy bien y que estamos intentando traer empresas, o llámelas usted talento en general, talento empresarial, aquí no viene nadie. No viene nadie, por la razón que sea. Por falta de vivienda, por falta de comodidad, por falta de suelo, por falta de facilidades, por falta de... Seguridad jurídica. Efectivamente, no viene nadie. Porque además, en el conjunto de los obreros españoles, queremos seguir con la cervecita y salir al cine y trabajar esas 30 y no sé cuántas horas, no 40, porque es lo que nos han vendido. Pero es que en la mayoría del pueblo español quiere eso. Y eso es un problema económico para el país. El país no puede prosperar si no hacemos prosperar al 90% de la industria española, que son las pymes. Pues que es la única industria que tenemos. Mirar, la construcción en ese Producto Interior Bruto es el 3%. ¿Pero qué construcción tenemos en España? El Producto Interior Bruto, que es 1.400.000 millones de euros, el 3% solo es la construcción, pues si no estamos construyendo nada. Y entonces resulta que ya el colmo de la repanocha es que ganadería, pesca y agricultura es el 2%. Dice, bueno, pues como dice Daniel, hemos de cambiar el sistema del país. El país no puede funcionar de este modo. No podemos estar sujetos a un 70% de servicios. No podemos. Hemos de cambiar eso. Pero claro, para cambiar eso nos tienen que contar toda la verdad. Y entonces resulta de que estamos manteniendo un nivel de paro que es del 10,3%.
Y dices, bueno, eso no es ni bueno ni malo. Hombre, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo comparemos. ¿Qué lo comparamos con Alemania, que tiene un 3%, un 3,7%? Dice, no, comparémoslo con los países que son parecidos a nosotros. Bueno, pues sí, señor, vamos a hacerlo. Mire, si lo comparamos con Italia, ellos tienen un 6, nosotros un 10,3. Si lo comparamos con Portugal, ellos tienen un 5,8. Oiga, con Portugal, que hace 4 días tenían un problema de corre que te cojo. Y lo han resuelto. Bueno, pues si lo han resuelto ellos, ¿por qué no lo resolvemos nosotros? Dice, bueno, va, pues comparémoslo con Grecia, que se parecen más a nosotros. Pero tienen un 7,9. O sea, van 3 puntos por debajo. Si es que, como dice Daniel, que es que además tiene más razón que un santo este hombre, somos el peor país en cuanto a estadísticas de España y de Europa. El peor país. Pero para todo. En seguridad, en paro, en industria. Somos un país que no tiramos adelante. Entonces, ¿con eso vamos a ser la mejor economía del mundo mundial y parte de la Luna en el 2025? ¿Pero quién asesora a este señor? El que construye cohetes. Es que yo creo, realmente, seriamente, creo que no le asesora a nadie. Y si alguien le asesora, es enemigo suyo. No os quepa ninguna duda. Bueno. Por Y ahora para- se va saliendo, ¿eh? Es Bueno, un pero narciso para- y un egocéntrico. total. Claro, sin duda. Sin duda, pero es que yo creo que el pueblo, de algún modo, merecería que le explicaran la verdad. Por favor. Nosotros, Pero usted cree que se la van a contar, la verdad. claro que sí, un Pues si día u tenemos, otro... Tenemos a Coldo, a Ábalos, a Cerdán... No, pero usted está... Pero Mire, somos que no nos 40... ha- que- No, y no, una- La banda del Peugeot. siempre No, no, no. Yo es Por que, favor, perdón, espérese usted. perdonadme, es que yo creo que es que al pueblo no hay que contarle nada. Yo creo que el pueblo está perfectamente capacitado para entender la verdad. Lo que Bueno, pasa. pues Sí, nos van aborregando. Pero tiene que salir bueno, públicamente esa bueno, verdad. Nos van a borrar. Bueno, es que... Pero Ellos ¿y no tú la por qué la sacarán. sabes? Porque te has preocupado en mirar los datos, Bueno, ¿no? pues Yo sí, creo que sí, el pueblo está en perfectamente sumar y capacitado restar. para... Sí, pero el pueblo no quiere, el pueblo y los dirigentes en muchas ocasiones son conscientes de ello, Claro. porque un apunte de lo de Joan Pau, España es el único país de la OCDE, si no recuerdo mal, que tiene una cifra de paro de 2 puntos, de Correcto. 2 dígitos, 10,2, Correcto. pero además tiene trampa. Porque son Bueno, los Porque fijos la discontinuos. los fijos Sí, sí, discontinuos es la trampa. O sea, Ahí- tienes un día hay más. trabajando y ya no Ibas estás. Ya no explicarlo. estás... Claro, entonces a mí cuando me hablan, ¿no? Dice, no, es que usted te está diciendo esto y tiene un sesgo político o tal, no sé qué. Digo, no, usted salga a la calle y vea la realidad. Y la realidad te lo dice de que un fijo discontinuo, pues si trabaja un día ya no está en el paro. Si no, estaríamos en torno al 13-14%, nos acojonaríamos. Son unos de lo que es la realidad. 400.000 personas que están en paro constantemente. Constantemente. Trabajas un día y ya no Y cuenta. esos no figuran como paro. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. O sea, sí. con lo cual nos pondríamos en un 12%. Vale, pues O ahora más. agrégale Claro. el más de 1 millón de personas que está de baja Bueno, eso y ya, agrégale el absentismo laboral. eso ya es la Es que es repanocha. tremendo. Y entonces vas a estarte más en el 14, estarás más Claro, sobre sí, el 14. en el entre 14, todos, 15. ¿eh? De todas Estarás- formas... o sea, inasumible. Sí. Inasumible. sin O sea, duda. los niveles de absentismo laboral y de bajas laborales bajo el mandato de Yolanda Díaz es para que se lo haga. Bueno, es que es para dimitir directamente. No, pero el problema no es de decir, ella. algo estás haciendo no mal. O El sea, es problema no- espantoso. no o sea, es de ella. ¿eh? Que el problema no, no es y de tanto. ella. Sí. El problema es decir, del... No, no. Son 20 personas sentadas allá tomando decisiones que no las toma ella sola. Y es que no hay ni uno que se salve. Mira, Ni tú, uno, ¿eh? Cuando Pero si tú ya- planteas hacer una reforma como la que ha iniciado esta señora, Sí. teniendo el resultado que ha tenido y tú al día siguiente no dimites, es que tú te has convertido en una política, no No. en una gestora que representa el interés general. Porque es el desconocimiento absoluto de cómo está el mercado laboral. Este país tiene yo te diría, el 99% son familias de pymes y autónomos. Esto es el 99%. Tú imagínate, y el 70% prácticamente del empleo, 70%, está originado por esas pymes y por autónomos. Ujú. ¿De acuerdo? Ujú. Si tú haces un estudio y te diriges a la gente y le preguntas, porque esto es lo que hemos hecho todos, y preguntas, te dirán que no es un problema de horario, sino es un problema de salario. Parece igual, hasta rima y todo, ¿eh? ¿De acuerdo? De Un horario, pareado. no, es de salario. Es de salario. Sí, sí. Pero cuidado, ¿de salario de qué manera? Porque tú has visto el coste de empresa de una Sí, nómina. y tanto que lo he visto, claro. Porque yo creo que el coste de empresa hay que ponerlo en mayúsculas en Arial 18, Sí. diciendo, este es el salario neto que yo te tengo que... Pero esto es lo que yo tengo que pagar, ¿eh? Casi el doble.
No, sí, prácticamente el doble. Casi el doble. El doble. Pero Pero ese es su relato. ese es el relato. Ese es el relato. O sea, no, todo es ideología, todo es política, pero de la realidad, que esto sí que lo sabe la gente, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si tú quieres hablar realmente, y tengo aquí dos maestros en economía, pero quien nos sorprendería de economía es que habléis con la carnicera, Claro. que habléis con el pescadero, pero de la plaza, con el que parece que tengan 7 doctorados en economía, Con los Claro. taxistas. que son los que todo el mundo que levanta persiana cada día Claro. Sí, señor. ya se hace experta en economía. Por eso repito que cuando veo las encuestas nadie me da el dato de la abstención de la gente que se ha desconectado, que no quiere saber nada de todo este circo barato, que esto se ha convertido ya en una tomadura de pelo. Siempre le he dicho, tratar a la gente de imbécil no la hace imbécil. Tratar a la gente de imbécil no la hace imbécil. A ver si ya esto se puede entender. Y la gente ha decidido desconectar viendo tamañas animaladas y tamañas aberraciones. Cuando Yolanda Díaz se pone y dice, le estamos dando una bofetada a los 12,5 millones de trabajadores. ¿Pero qué dices, hombre? La bofetada se la das tú a los 12 millones a final de mes cuando reciben la nómina. Y lo que les queda. Y tú, Yolanda, lo que te tienes que preocupar es de ver cómo lo montas para aumentar salarios. Pero dime una sola norma jurídica, una que hayas hecho para hacer más grandes a las pymes y a los autónomos con el objetivo de mejorar los salarios. Dime una. Y no me hables de los fondos europeos, que son hechos fondos europeos, ayudas y subvenciones. O sea, háblame de eso, pero ¿qué medidas has tomado para hacer más grande el tejido productivo, de donde nace la tubería con la que pagan los salarios? ¿Cómo van a pagar las pymes y los autónomos más salarios si están con el agua al cuello, si van a cerrar no sé cuántos de miles? Y lo sabes perfectamente porque has batido en tu mandato récord de cierres de empresa, que te has cargado algo que es peor incluso que el trabajo, que es el espíritu empresarial, que nadie quiere emprender. Eso es gravísimo y nos estamos quedando sin empresas. Eso es es el cáncer que tenemos aquí, de la gente que viene a instalarse y no son nuestras compañías. Porque nuestros beneficios se van fuera, no se van para la gente de aquí, no se van para los pensionistas, no se van para la sanidad, no se van para la justicia ni la educación, se van fuera. Porque no hemos cuidado a la gente que generaba riqueza, la hemos perseguido, la hemos triturado. Control, es de lo único que sabes hablar, Yolanda, de control. Y machacar a la gente, hombre, que es lo que llevas haciendo con el rollo de los autónomos y las pymes, intentando que ahora este colectivo, en vez de 55 horas que trabaja a la semana, trabaje 60 horas. ¿Pero qué quieres? ¿Que revienten? Porque no te oigo hablar de nada de este colectivo, de las familias de las pymes. Y te recuerdo que las familias de las pymes son el 70% del empleo. Así que no vengas tú de representante de los 12,5 millones. Verás las elecciones, verás cómo la realidad se te va a imponer, Yolanda. El daño que le has hecho a la economía, tus datos... Solo tus datos, solo me llevan a decirte que ha sido el mayor desastre en materia de empleo, que vas la última en la Unión Europea, como ha dicho aquí el amigo Pau. El único que conservamos los 2 dígitos. Y por más maniobras que haces, no haces más que empeorar las cosas. Con lo cual, déjalo ya. Por eso te pedí la dimisión. Y ten bien claro, Yolanda, y te lo digo con esta tranquilidad. Si tú avanzas con la reducción de jornada, nosotros avanzaremos con el paro empresarial, vamos a avanzar con la huelga. Y te aseguro que la respuesta es masiva, es social, es de todo. ¿De acuerdo? La gente está harta y cansada ya de tanto abuso. A ver si piensas un poco en la conciliación familiar, pero también de los autónomos y de las pymes. También piensa en esa conciliación familiar, que vas a pasar de las 55 a 60 horas. Pero ¿quién va a aguantar eso? Que al final lo único que estamos haciendo es reventar a la gente y cargarnos el espíritu empresarial. ¿Pero de qué vamos a comer al final? La gente se lo plantea del aire, de la subvención, que tenemos toda la deuda que es exterior, hombre, por Dios. Permítame, ¿sí? ¿Me permite, por favor? Perdona que me haya puesto así. No, No, pero no, ¿me permite acabar, por favor? Lo que Sí, estaba es que no sabíamos si usted había acabado o no. Bueno, para acá... No, que Acabe. Quisiera terminar. Del empleo. Sí, y de Yolanda, tienes teniendo toda, en cuenta tienes la toda la realidad. razón. Daniel, que és festa major. Mira. No t'enfadis. No La t'enfadis. vida és maravillosa. Ara anirem a fer... Bueno, Anem a fer el vermutillo i para ser l'esmorzar. ese fantástico país económico que promulga el presidente del gobierno, tendría que contarnos por qué, porque la economía española está dopada con los fondos Next Generation,
que han sido nada más que 141.000 millones de euros. Cuando esto se acabe, que se acaba ya, cuando se acabe, piensen que ese presupuesto general del Estado tendrá muchísimo menos volumen. Y con ese menos volumen tendremos que seguir pagando los 170.000 millones que nos cuestan los políticos en España. Lo entienden bien. Y tendremos que seguir manteniendo no esa industria política que ha sugerido usted, ni esa persona que no tiene idea que se llama Yolanda Díaz que sugiere usted, sino tenemos que seguir pagando la profesión de esa gente, que eso es lo que tenemos que tener claro. Esa gente le importa a usted un pito. Y yo. Ellos defienden su sueldo. Y el otro día hubo un alcalde que me estuvo riñendo porque me meto con los políticos y tengo que decir que el 90% de los alcaldes luchan por su pueblo y se ganan el sueldo que cobran. He dicho la mayoría de los políticos que son alcaldes. Pero todos los políticos en grandes estamentos son políticos de profesión, no pueden hacer otra cosa y por tanto defienden su sueldo. Y si me permitís la ordinariedad, les importa un huevo tus problemas. Y ya está. Bueno, a la realidad me remito. Sí, sí. Pero es que los fondos se acaban el año que viene. Sí, El año que viene se acaban los fondos europeos. Y ya me explicarás tú. Esa va a ser la hostia, pero ¿os acordáis del Bud Spencer? Sí. ¿Os acordáis de aquel que tenía aquel tío de La mano abierta. 150 kilos con mano abierta? Hostias como panes. Esa va a ser la hostia que nos van a dar. Posiblemente. ¿De acuerdo? Que vamos a aterrizar, que nos van a recoger ahí con escobilla. Es como nos van a recoger. Posiblemente. ¿De acuerdo? Porque va a ser tal problemón. Ya el dejar el dopaje, la subvención. Ahora y nos encontremos con nuestra realidad y que no hayamos sido capaces, obviamente, de adoptar medidas para fortalecer a nuestras pymes y a nuestros autónomos, para hacer esas empresas mucho más grandes, mucho más sólidas y que tengan muchísima mayor capacidad para aguantar crisis, para aguantar vendavales, para aguantar tormentas, para aguantar la competencia tan brutal que hay en el exterior, ¿de acuerdo? Como no has hecho nada de todo eso, la hostia va a ser. Pero a lo Bud Spencer va a ser bestial y que la gente sea muy consciente de esta realidad. Que luego no llegamos a aquello de ¡ay! ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Estamos recogiendo la consecuencia de unas políticas que solo pueden ser calificadas de nefastas. Nefastas. Estas políticas económicas nos están llevando a la ruina más absoluta. Y cuidado, no hacemos más que incrementar el gasto público. Pero usted es autónomo. Yo sí, de hace 30 años. Pues mire, el señor Estado dice que les han dado subvenciones de estos fondos a 635.000 autónomos en España. ¿Usted cuánto ha recibido? ¿Yo? Pero, Si yo te explicara lo que recibí cuando enfermé, que era para echar, o sea, No, para echarse a llorar. Sí, sí. Para echarse a llorar. Penoso, sí, sí. Tremendo. Tengan No, en pero cuenta- es que no cuentan ni una verdad, No, ni pero- una. No. Habría que hacerse una pregunta. ¿Serían capaces nuestro gobierno, los que han administrado esto, en una auditoría, justificar dónde están los 145.000 millones? No, Claro que no, pero si No, es que en sí, el Ministerio sí podrán, de Igualdad se en vez de perdieron saber no sé qué. cuántos Bueno, millones y eso no está en La primera Unión, plana de la Unión ningún Europea, sitio. la Unión Europea tiene un requerimiento de información Sí. al Estado Ah, sí. español Bueno, para que diga que no que contesta. no ¿Y qué contesta. va a Que no pasar? contesta. Que no contesta. Que no van a contestar y se van a Recuerde- quedar tan pichis. Sí, sí. Y así va a ser, ya está. Oye, solamente quiero decir una cosa. Tenemos un presidente de gobierno que tiene escondido a su hermano, ¿vale? Que tributa en Portugal viviendo en la Moncloa. Bueno, O sea, es que que la por eso Moncloa le es quieres- Portugal. Perdona, y lo que pone que la perdona. soberanía reside en el pueblo es el pueblo Claro, de Sánchez. y Es la que no lo mujer habéis entendido bien. japonesa, con ambulancia medicalizada para hacer sus revisiones de cuando está embarazada. Y luego hay gente realmente enferma que no tiene nada. Bueno, es que este es el país que o estamos. cierra una playa entera con los efectivos policiales de Huérdago, que en los cuales los policías tienen que adelantar parte del dinero de la dieta. O sea, Y se coge el porque- Falcon, la hija, para ir a estudiar. Claro, eso es un montón de cosas que todas no, estas no, cosas. no son honestas, se tendrían que auditorar, pero acuérdense que la primera comisionada de la Comunidad Europea que vino a revisar el tema de los fondos Next Generation y todo lo que se había llegado a Europa, lo primero que hizo la semana que estuvo aquí, nada más de un hojazo, dice que habían 20.000 millones que no sabían dónde estaban. Y eso Luego, fue, no, supongo y- que los y eso habrán fue- encontrado, ¿eh? Y Supongo eso que fue lo- cuando o nos no. dieron 40.000 millones solamente. ¿O no? Eso. Y toda esa orgía de gasto, porque es una orgía de gasto sin descontrol, ya lo que hemos hablado al principio en la mesa, son datos. Aparece a los vikingos, les digo que vayan a la web datosmacro.com, ¿de acuerdo? Donde podrán observar de que allí hay un contador de deuda
pública en España. Julio 2025, España ha alcanzado los 1,7 billones ¿Y es fiable de deuda. esa Ese web? dato está Es bien. fiable, entonces Fiable. debe ser de la ultraderecha. 1,7 billones. Fachas. El ciudadano Total. español, deuda per cápita, en finales de 2024 tenía 33.000 euros. Cada uno de nosotros teníamos una deuda asociada de 33.000 euros. A día de hoy ya va por 34.000. Eso no son datos ni de derecha, ni de ultraderecha, ni de izquierda, ni de izquierda. Es la puñetera realidad. Que cuando el relato no interesa ya sabemos cómo nos llaman a todos. Sí, sí. Bueno, estamos en eso. Bueno, antes de marcharnos a esta media parte fugaz, porque tenemos ganas de nada de Festa Mayor, lo que sí me gustaría, señor Vizuete, es, yo la verdad estoy viendo una odisea, es como una serie de Netflix, esta fusión la posible fusión del BBVA con el Sabadell, que ya los que entienden un poquito de comunicación y marketing, ya cuando empezaron a salir las primeras campañas, los primeros pósters que se ponían en las entidades bancarias, decías, ¿tienen dudas? Hasta el diseñador de que esto se va a hacer. Sí, porque había dos señores sentados en un banco y le dice uno al otro, ¿tú crees que esto va a salir bien? Más dudas. O sea, en un póster que te salen dos señores diciendo, ¿y tú qué piensas? Luego lo siguiente era, ¿y tú qué piensas? Dice, pues no lo sé, y miran a un horizonte gris, ¿no? O sea, cuidado con Es los mensajes. rarísimo. Cuidado No, con los pero mensajes. la publicidad tenía su razón, ahora la explicaremos. Eso yo lo tomo así, pero tú desde fuera dices, hostia, pues molt bona pinta no té això, ¿sabes? Sí, sí. Luego dicen que no. Luego viene el Santander, que el Santander también ha querido tirar la caña, Sí, pero ¿no? no. Pero no. No. No tiene sí, pero no. capacidad. No tiene botín. No hay botín. Vaya, hombre. Claro. Aquí se trata de botín. La cuestión es, ¿qué interés tiene el gobierno en esta fusión? A ver, la publicidad, hablamos primero de la publicidad, que Sí. para que los vikingos entiendan lo que es el anuncio el anuncio que nos ha bombardeado durante mucho tiempo, ¿no? De que salían estas dos personas o diferentes personas. En esta operación, que es una OPA hostil, ¿de acuerdo? Que es una decisión de yo te quiero comprar, tú no quieres vender, pero yo te quiero comprar, ¿no? Entonces, como estamos en un mercado, ¿de acuerdo? Esa operación se llama OPA y es de carácter hostil. ¿De acuerdo? Se habla porque en torno al 50% del capital social del Banco Sabadell está en manos de pequeños accionistas. De aquí que hubieran estas personas en este discurso un poco sin razón, ¿no? De vamos a ser más fuertes, etcétera, con la finalidad de convencer a este accionista indeciso, persona como los que podemos estar en la mesa, que tenemos nuestras acciones del Banco Sabadell y para que tengamos incentivos a vender. ¿De acuerdo? Entonces, la primera oferta penalizaba fiscalmente. La primera oferta penalizaba fiscalmente. Eso de pagarte una parte en acciones del adquiriente y otra parte en efectivo, eso supone, la señora María Jesús Montero te va a decir, no, venga aquí, que de esta parte yo quiero mi impuesto. Obviamente no nos va a perdonar y eso penalizaba, ¿de acuerdo? Entonces, pues en estos días, BBVA, ¿de acuerdo?, ha mejorado en torno a un 10% esa oferta, ¿de acuerdo? Esa oferta supone un canje de acciones. Por cada 4,83 acciones, 4,84 acciones 4,8, del Banco Sabadell, nos van a dar una acción del BBVA, ¿de acuerdo? Entonces, fiscalmente, es mejor esa propuesta para el accionista tipo, porque este canje de acciones supone como que la bolita va cambiando de estado, pero no se convierte en ningún momento en dinero, por lo que Hacienda no nos va a retirar o no va a penalizar a ese accionista. ¿De acuerdo? Si vemos la evolución cuando se presenta esta oferta, hombre, pues la ha penalizado. El lunes, si no recuerdo mal, la bolsa española, el IBEX, fue el peor índice en comportamiento en Europa y las acciones de Banco Sabadell cayeron en torno a un 4% y BBVA en torno a un 2%. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Con este canje de acciones, esta mejora que ha hecho BBVA, supone valorar aproximadamente la acción de Banco Sabadell en 3,39 euros, ¿de acuerdo? Cuando, pues, estaría en torno a 3,34, 3,35. O sea, el mercado ha llevado en estos momentos a que el accionista del Sabadell, ¿de acuerdo?, ponga en la balanza y no haya una gran diferencia, puesto que le han eliminado esa parte de penalización.
obviamente, cuando es una OPA hostil o una operación hostil, hay que poner dinero encima de la mesa o hay que poner una acción que no se pueda, como decía Al Capone, ¿no? En películas, la mejor opción para hacer negocios es presentar ofertas o propuestas que no se pueden rechazar. Entonces, estar en 3,34, 3,39, pues el accionista del Banco Sabadell, pues en función del sentimiento, en función de, pues va a aceptar o no va a aceptar. En estos días que obviamente la CNMV le tiene que decir al Banco Sabadell si acepta o no acepta la propuesta, etcétera. Va a haber un delay en estos momentos, ¿de acuerdo? Esto sería a lo que se enfrentan. ¿Qué posibles escenarios hay? El folleto de la OPA de BBVA marca alcanzar el control de como mínimo el 50% del banco. ¿De acuerdo? Hay un riesgo para el accionista que tiene que ser consciente de ello. La normativa española, al final, las empresas que cotizan en bolsa tienen que tener un capital circulante, unas acciones que están ahí cambiándose, yo compro, yo vendo, etc. Cuando alcanzas un 30% de una compañía cotizada, estás obligado a hacer una OPA de exclusión. En la OPA de exclusión, en la que se calcula como un precio, ¿de acuerdo? Eso va en efectivo, eso tributa. Entonces, hoy en día el accionista puede estar en esa disyuntiva. Yo quiero que la entidad sea independiente, que funcione por sola, no vendo, pero se puede encontrar en la disyuntiva, ¿no? Dentro de unos meses en la que BBVA alcanza un 30%, un 32% y se ve obligado a hacer una OPA de exclusión. Entonces hace un precio y ese precio es lo que recibirás. Y eso la señora María Jesús Montero no lo va a perdonar. Y eso ayudará a engrosar las arcas del Estado. Ese es el interés. Es divertida la situación. Qué raro, ¿no? De unido. Bueno, ya vemos cómo van los derroteros. Bueno, tengo aquí unos datos, que nos gusta hablar mucho de autónomos y pymes, porque al final el barco vikingo intenta representar a todo el mundo, pero realmente hay un sector que es todas las pymes, los autónomos, el comercio, al cual intentamos representar porque los que estamos aquí en la mesa formamos parte de él y nos sentimos realmente muy desprotegidos y muy atacados continuamente porque parece que el trabajador autónomo, que es el trabajador por cuenta propia, sea enemigo público número uno. Y aunque en mayo del 2025 alcanzábamos un récord en las afiliaciones de autónomos en 3,41 millones, resulta que en julio y agosto se dieron de baja 15.000. O sea que la fluctuación es bastante. Respecto a otros años, pues sí, respecto al 24 habíamos aumentado un 1%. Y algo que le gustará a Yolanda Díaz, a pesar de que son autónomas, es que realmente hubo un incremento de 1,5 en mujeres que se convirtieron en autónomas. Y claro, podrían decir que hay autónomos porque la economía va bien. No, hay autónomos porque no hay trabajo. Claro. Y la gente se tiene que autoemplear porque no encuentra trabajo. Es decir, no, es que los autónomos ganan mucho dinero y por eso todo el mundo quiere ser autónomo. Claro. No, mire, gracias a sus políticas prácticamente nadie quiere ser autónomo y lo único que es mantener lo que tenemos y si no encontrar trabajo, como decía mi abuelo, nos lo inventamos. Si no tengo trabajo, me lo invento. Emilio. ¿Sabes por qué la economía no va bien, Isidro? Dígame usted. Porque se palpa en la calle, se palpa en el día a día. O sea, tú vas hablando con el de la plaza, vas hablando con el de la calle, tu vecino, el uno, el otro. Fíjate, yo me acuerdo cuando son épocas de bonanza, que la gente te llama y te pregunta, oye, ¿conoces a alguien para trabajar de ingeniero, de lampista, y no haces más que requerir, pues yo que sé, una administrativa, tal? Ahora no hago más que recibir currículums de gente que quiere trabajar. O sea, fíjate cómo ha variado el péndulo en una economía que está totalmente dopada, subvencionada por la Unión Europea. O sea, fíjate si hemos hecho mal y de manera torpe. Claro que estamos batiendo... Claro, es que nunca habíamos sido 50 millones de habitantes en España, pero aún así somos ya más funcionarios que autónomos. Esto no es que sea dramático. Esto es para echarse a llorar. Pero, repito, sobre todo me dirijo a la gente que tiene, y perdona que lo diga de esta manera, que es consciente de esta realidad. Yo me dirijo a la gente que no está en las encuestas, que forma parte de ese quesito gigantesco, que es el más grande, y que se llama desconexión, del ya no me creo nada, del todo es mentira, que este sistema ya no funciona, que hay que remodelar de arriba abajo, porque eso es la inmensa mayoría. Te aseguro, Isidro, que somos más los que pensamos que hay que remodelar de arriba abajo el sistema. Ayer una amiga mía me decía, es una madre con 2 niñas pequeñas,
que el propietario de la vivienda dice, mira, desgraciadamente es que necesito el piso para mi hija. Y por lo tanto, como marca la ley, el ordenamiento jurídico, pues le da esos 2 meses, más 2 meses de la fianza, lo que tú quieras. Esta chica va a vivir un calvario ahora. Escucha la palabra que voy a utilizar. Va a vivir un calvario para encontrar una vivienda. Para irse con sus 2 hijas pequeñas. Porque no hay vivienda social. Te dicen que te metas en esa lista infinita que también es BENUR, de solicitud de vivienda protegida, ¿de acuerdo? Y va a vivir un calvario. Y a ver si entre pues, todos los que formamos parte del entorno somos capaces de localizar un piso. ¿Tú crees que a estas alturas de la vida, en un país como el nuestro, una persona tiene que vivir, y perdona que utilice la palabra un calvario, pero ¿cuántas madres y padres me encuentro que me dicen que sus hijos se van al extranjero porque no tienen oportunidades laborales? Que no hay trabajo. A miles con M. ¿Tú crees que un residente, un tío que está estudiando medicina, lo único que aspira cuando acaba es encontrar una habitación en Barcelona? ¿Pero tú crees que esto es normal? Que vas a hablar con la persona, bueno, es que a mi madre le han dado, no sé para cuándo, para que la operen. La justicia, que pones un pleito y le tienes que decir al cliente, depende de lo que sea. 2 años. Bueno, 2 y 3, 5 si se recurre. Claro, o sea, es bueno, se especial. recurre. Los índices de criminalidad. Yo, aparte de decirle a la gente lo que afecta a la seguridad ciudadana, que es a la propia convivencia, pensemos también en lo que nos cuesta. Es decir, si tenemos 2,5 millones de delitos en España, tú piensas que hay por lo menos 2 millones de facturas de abogados de oficio. Que eso lo pagamos entre todos. ¿Me explico? Pero como eso, todo lo demás. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo recuerdo, y aquí voy a acabar, cuando me reuní con un alto representante de Viena, de la ciudad de Viena, porque me fui a ver a esa ciudad, porque es el ejemplo de la vivienda. Maravilloso. De la vivienda, ¿de acuerdo? Y la reflexión que me hace él al final, y me la hace directamente, me dice, mira, Daniel, todo lo que tú te tienes que gastar en seguridad, en policía, en jurídico, en tal, yo con eso hago vivienda social. Porque claro, aquí nadie comete delitos, porque aquí a nadie se le pasa por la cabeza cometer un delito. De las consecuencias que hay aquí, no duras, sino esto es extraordinariamente duro. Entonces, como yo no tengo que destinar todo ese pastizal, y además tenemos un nivel de educación que es salvaje, ahí nadie salta la valla por el metro, o sea, es que no, es inconcebible que pasen estas cosas aquí, es educación pura, ¿de acuerdo? Y rigidez en la norma, pues yo hago vivienda. Con lo cual yo aquí no tengo ningún problema de vivienda. Es decir, esta muchacha, amiga nuestra, hoy no tendría que vivir ningún calvario si nosotros hubiéramos o estuviéramos haciendo bien las cosas. Por lo tanto, como hemos dicho muchas veces en esta mesa, Isidro, la vivienda se ha convertido ahora mismo en una emergencia nacional. En una situación de emergencia nacional. Y por lo tanto hemos de tomar medidas que van mucho más allá de un consejo asesor que no sé de verdad, que es para echarse a llorar. Que he visto la subcomposición, sindicatos, un miembro de cada sindicato que está ahí dentro, entidades sin ánimo. No sé, es que me parece tan absolutamente aberrante que ahora, si quieres, en la segunda hora, te digo las 5 cosas que tienes que hacer, ahórrate el consejo asesor, llévalas a la práctica y te puedo garantizar que en 2 años tiene este país a pleno rendimiento en creación de vivienda social y vivienda, entre comillas, de obra civil masiva. Bueno, eso de la segunda hora Sí, ya... será la segunda media hora. Será hasta la segunda media hora, pero sí, el problema es grave y es fundamental para poder sostener una vida normal en un país. Pero bueno, estamos de festa mayor, vamos a hacer un cafecito de festa mayor y con alegría nos vemos dentro de 1 minuto, que volveremos con esta segunda parte. Fins ara! Fins ara. Que és festa major. Com cada any has de plantar el pollastre i posar xampany dins del porró. Aprenem i corre, vinga, cuita, salta, balla, canta la cançó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui matem el capó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui és festa major.
Som un cert castell de focs i balla l'embalat. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui matem el capó. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui és festa major. Bueno, pues volvemos a estar aquí en RCE, en el 106.9 de la FM, día 24 de septiembre, fiesta mayor en Barcelona. Y bueno, en esta mañana distendida y alegre, nosotros seguimos, como siempre, en nuestro programa La Hora Vikinga, intentando dar voz a todos aquellos que necesitan opinión, criterio y sobre todo con un sentido común propio, que a veces nos lo rebaten en las redes, pero que siempre intentamos reflejar todo aquello, lo que nos gusta como lo que no, y contestar a muchas de las peticiones que nos hacen. Y la verdad, estamos creando una comunidad de gente que piensa, porque al final, piensen como nosotros o no, lo importante es que piensen, que tengan criterio propio. Y por eso estamos aquí, los vikingos y las vikingas, cada día remando en el Drakkar, y esos autónomos y pymes que tanta necesidad tienen de expresar sus necesidades y tirar para adelante, porque al final no olviden que es una gran parte de la economía de este país. Pero bueno, en día de fiesta mayor nosotros hacemos los deberes, somos autónomos y como siempre tiramos para adelante. Nieva, llueve, haga tormenta, tengamos fiebre o no. Tendrían que hacer una prueba genética a los, como decían, ¿no? Una prueba genética a los autónomos y clonarnos, para que no habría tanto absentismo laboral. Pero bueno, hablando de cosas serias, hay una cosa que ha sucedido esta semana atrás y que unos dicen que no pasa nada, siempre son los mismos los que no pasan nada,
pero el sistema de pulseras de control para la violencia de género y para el tema de las órdenes de distanciamiento, pues parece que ha fallado. El oficialismo dice que no hay ningún problema, que eso es un bulo, que eso, claro, cuando no les interesa es un bulo. Incluso hacen programas de televisión dedicados a aclarar los bulos que su amo les dice que tiene que aclarar. Tenemos programas que deciden, hacen una serie de periodistas, son los que deciden si es verdad o no las cosas. Pero bueno, con respeto lo vamos a aceptar, pero no nos vamos a conformar. Y nosotros tenemos una visión crítica de lo que puede haber pasado con estas pulseras que vienen de algún sitio dudoso, funcionan de manera dudosa y cuando ya hace más de un año, año y medio, técnicos de control del sistema ya advirtieron de que no funcionaba, la verdad es que muy bien. Sí. Noelia, cuéntanos. Y aún así tenemos a la ministra de Igualdad que sigue manifestando públicamente que esto se trata de un bulo, que las mujeres nunca han estado desprotegidas. Yo ya no sé qué ministerio estamos, porque el de hermana, yo sí te creo, la ley del sí, solo sí, y después rebajan penas a agresores sexuales. Es decir, para mí, hablando de reducción de ministerios, este sería uno que estaría bien que desapareciera, porque a la vista de los resultados no está yendo nada bien. ¿El de igualdad? El de igualdad, correcto, el de igualdad. Usted se quiere cargar la igualdad. Claro, es que soy facha. Pero claro, aparte de todo esto, era una broma desde luego, pero me parece increíble que la ministra de Igualdad ponga en duda unos datos que han salido en la memoria de Fiscalía General del Estado, al fiscal que tanto están defendiendo ahora, por otra parte. Pero es así, no solamente es Fiscalía, sino son los operadores jurídicos. Han salido jueces contra la violencia de la mujer que están ejerciendo sus funciones, que ya han advertido de que había un grave riesgo. Ha habido mujeres que han estado desprotegidas y porque diga la ministra de Igualdad, oye, que no han matado a ninguna, hombre, más faltaría, ¿no? Más faltaría. Y porque Dios no lo ha querido, sinceramente, porque esos dispositivos han dado errores, se han podido manipular, se han podido extraer, además falsas alarmas, con lo cual tú imagínate una mujer que está con miedo, terror a que se acerque su agresor y le sale una alarma diciendo que ha entrado en zona prohibida y luego resulta que no estaba. Y a la inversa, es decir, no saltar ningún tipo de alarma y en cambio por cámaras de comercios, de cajeros, etcétera, se ha visto que el agresor había quebrantado la orden de alejamiento. Esa es la gravedad en la que estamos. Bueno, sí que es verdad que esto, el problema de las pulseritas, los dispositivos, fue después de un cambio de adjudicatario. O sea, lo llevaba Movistar, creo, con Securitas, pasó a Vodafone. Y el problema es que han comprado unos dispositivos que yo pensaba que esto era una broma de verdad, en AliExpress, esto, ¿no? Y claro, con una calidad bastante ínfima, ¿eh? La verdad es que tiene fallos por todas las maneras. A ver, que dime. Es verdad que han comprado en AliExpress, yo no digo que haya productos malos, pero ya sabemos lo que hay ahí. Bueno, o sea, parece ser, perdón, no había presupuesto, ¿no? Parece ser que no, pero como se pierden millones y nadie sabe dónde van, parece ser que el tema es que solamente se encuentra, o sea, tú buscas ese modelo de dispositivo, lo buscas por internet y parece ser que solo aparece en páginas chinas como Alibaba o AliExpress. La calidad deja mucho que desear, eso sí que es verdad. Ahora, funcionan tan bien que ahora han anunciado que va a haber una licitación, una nueva licitación. A ver, lo que no puede ser es que nos mientan de esta manera, ¿no? Esta señora, la ministra de Igualdad, llegar a decir públicamente, oye, que no han matado a nadie, o sea, es que estamos en esta tesitura. Perdón, más cosas que han fallado. El volcado de datos, que ha provocado que haya habido absoluciones o sobreseimientos de asuntos porque al no poder volcar los datos no se ha podido demostrar que se había hecho un delito, un quebrantamiento de condena, que se había incumplido una orden de alejamiento. Pues todos son bulos. Y ya llegamos a un punto que, bueno, yo ya te digo que ya no sé, hermana, yo sí te creo. Ahora cuando salen las mujeres diciendo que han sentido miedo, se han sentido desprotegidas, ahora sí que no las creen. Bueno. Yo dejo en la mesa una duda que te va pasando, porque dices, si no hubieran este tipo de delitos, no hubieran agresiones, no hubieran asesinatos, ¿toda esta gente qué haría?
¿Toda qué gente? Toda esta gente que está viviendo de esto, Claro. del relato, del miedo, que evidentemente hay violencia, ¿eh? Y hay asesinatos y hay cosas que no deberían pasar. Yo no digo Bueno, lo no. que ya hacen, hablar de micromachismos, No, pero- hablar de si los Sí, pero tarros yo de la voy- mermelada son yo voy a machistas más. porque están muy apretados. Pero yo voy a más, estamos gastando dinero para solucionar un problema y el problema aumenta. Entonces, ¿no será que o no lo saben hacer o realmente cada asesinato, cada violencia, cada agresión es un motivo más para seguir manteniendo el Son relato? chiquitos. Con lo Eso es una cual, buena- son chiquitos. yo creo que celebran con cava cada vez que muere alguien. Es una buena apreciación la que estás haciendo, pero yo esto sí que lo quiero remarcar. Eran conocedores plenamente de estos problemas porque había sido alertado por El jueces observatorio. por el Observatorio de Violencia contra la Mujer y después también varios jueces que se habían comunicado para decir que esto era un error, que estaba fallando y no hicieron nada. Datos que tenía el gobierno y no han hecho absolutamente nada hasta que ha estallado esto. Bueno, si se fijan, hay un patrón. En La Palma nos hizo, no es que nos hiciera nada, hablemos con propiedad, no se hizo todo lo que se debería haber hecho. En La Dana no se hizo todo lo que se debe haber hecho y seguimos allí y cada vez hay más datos de más víctimas porque resulta que los que murieron en el coche son accidentes de tráfico, señor Boseles, no son víctimas de La Dana. Con lo cual, a los 228, 229 que dan, habría que imputar todos los que estaban en el coche que no han sido declarados víctimas de la DANA, han sido declarados víctimas de accidente de tráfico y algunos incluso accidente laboral, por tanto no forman parte de las indemnizaciones de la DANA. Vayamos sumando. Y estos son datos que están Vayamos sumando el nivel de vergüenza, que es lo que tenemos que sumar aquí ya de una vez. Desatención. Y a lo que apunta Noelia con el tema de la pulsera, sabiendo que habían datos, el patrón de conducta de nuestros gobernantes es desatención absoluta, desprotección absoluta y cualquier cosa sirve. Es de Se serie. estropean las pulseras, ¿para qué vamos a solucionar? Se quema la isla, ¿para qué vamos a hacer? Queremos la destrucción, para Es estar in- es desvalidos in- frente es a Yolandita incompetencia, Díaz ha es dicho que había que incompetencia. hacer una pequeña investigación, porque una Pero pequeña además, y no una gran perdóname, ¿qué investigación. Bueno, perdóname. menos mal que he hecho una Yolanda investigación, Díaz que no ha hecho es, Chuli. Yolanda Díaz no es ministra de Trabajo. ¿Qué leches pinta, en las pulseras? Se ha querido atribuir como que ya está en Forma función de parte la de aquí. transparencia, que quiere ya- saber lo que ha sucedido. Ya lo hace Igual mal que- en su ministerio. ¿Para qué se quiere meter Sí, en otro? no la necesitamos. Igual que en la para nada. corrupción, que decía que la corrupción y al final está ahí aguantando todo, Carlos y Perdona, Catarretas. y que también se titulitis, que decía que tenía másters y nada de eso. Sí, Eran cursos. másters en Jeta. Qué fuerte. Qué fuerte. Es que es una es vergüenza, tremendo lo que es una estamos viviendo vergüenza. porque lo que esperas de las personas que te representan y a los cuales entre todos se han dado votos y tal, pues que al final no se tomen este trabajo con una dignidad y una honradez. Isidro, nuestra clase política no está a la altura de nuestra sociedad. No, civil. para No, nada, para nada. no. Hazme lo está. caso, no es representativa. O sea, nosotros tenemos un nivel de talento que es espectacular. Tenemos una sociedad civil que pero te lo digo como lo siento, que es brutal, es espectacular. Y la gente está hasta las narices de no pintar nada. Por eso es tan importante, y no me voy a cansar de decirlo en este programa, que las próximas elecciones son de base constituyente, que nos lo jugamos todo. Es decir, porque así no podemos continuar y que necesitamos imperiosamente una rehabilitación completa de un sistema que ya no funciona, que ya somos más, pero muchos más los que nos hemos dado cuenta que este sistema hace aguas por todas partes. Pero desde la sanidad, de la educación, la justicia, las infraestructuras, todo hace aguas por todas partes. Pero para empezar, lo primero que hay que remodelar es una industria que se llama política que tú no puedes mantener. Entonces, ¿qué le has hecho? A donde tú generas ingresos, que es donde pagas las facturas, que se llama tejido empresarial, se llama activismo empresarial, le has metido un lastre para poder mantener eso. Por eso hablo que las nóminas, ¿de acuerdo? El coste de empresa de una nómina es una vergüenza. Eso sí que es la verdadera bofetada al trabajador. ¿De acuerdo? Ojalá la pyme, ¿de acuerdo? La familia de la pyme o el autónomo pudieran ser muchísimo más grandes. Pero repito, estamos tan huérfanos de una legislación que ordene eso con un objetivo y es que la microempresa se haga pequeña, que la pequeña se haga mediana y que la mediana se pueda hacer una superestructura. Hablo de crecimiento y el crecimiento de nuestras empresas con un único objetivo, que es mejorar los salarios, que son las rentas disponibles de la gente. Y dos, tan importante como la primera, Isidro, la vivienda.
Es dramático los problemas que tenemos con la vivienda, pero no tan solo desde el punto de vista residencial y lo que afecta a la vida de la gente, sino también al crecimiento económico. ¿Qué estructura? Yo siempre digo que las Naciones Unidas me encantaría que vinieran a Barcelona, que pudieran instalarse en el Fórum. Naciones Unidas, o sea, la representación de la Unión Europea en Naciones Unidas, no de Europa, de la Unión Europea, esté aquí en Barcelona. Sería donde tiene que instalarse esta super... Pero ¿cómo van a venir? ¿Dónde van a vivir? Esas 2.000, 3.000, ¿dónde las ubicas si no tienes vivienda? Con lo cual, o somos capaces de entender que necesitamos un cambio radical, una remodelación completa de arriba abajo, que nos desafecte lo político de la vida real, o te aseguro que estamos perdidos. Isidro, no tenemos ninguna posibilidad de seguir adelante y nos acercamos a lo que dice el profesor Vizuete, que son a doctrinas venezolanas, a doctrinas comunistas que nos van a llevar a un nivel de ruina y miseria completamente desconocido en nuestra sociedad. Pero fíjese usted que habla de la vivienda como base importante para poder acoger todo el tejido laboral, las personas que necesitan su casa y trabajan para tenerla. Dígame usted, toda esa inmigración que está llegando, además inmigración ilegal, si no tenemos vivienda, ¿dónde los metemos? Ah, es verdad que podemos ocupar casas. Pero claro, es un problema que ellos están generando. O sea, ellos están generando solamente, es una máquina de generar problemas. La incompetencia. ¿Vale? Sí, y mala voluntad. Perdonen. Incompetencia y mala voluntad. ¿Vale? Porque dígame usted por qué algunos de nuestros gobernantes y algunos gobernantes internacionales están trabajando con la Open Society del señor Soros, por favor. Es que hay mucho más que hablar. Muchos de los observatorios, ya que estamos en Festa Mayor, pues también lo vamos a decir. Díganme ustedes, algunos observatorios municipales que tenemos, la relación que hay con la Open Society. Pero Isidra, empecemos a hablar claramente de las cosas importantes, porque hay gente con voluntad de solucionar, como los que estamos aquí en la mesa, señor Bosch, Pau Rica, todos los que estamos aquí queremos un país mejor, queremos aportar algo desde nuestro trabajo del día a día, pero es que nos encontramos en la parte de arriba, en las élites, cosas muy duras. Un señor que está sublevando en todas partes a las milicias, está vendiendo armas y lo tienes paseando por Barcelona, hablando con nuestros políticos, nada bueno puede pasar. Nada bueno pasar. Y estudien la historia de este señor. Estudien la historia de este señor. ¿Por qué estamos utilizando a Palestina como movimiento? Es un nuevo movimiento nazi. Es un movimiento dice con nazis y musulmanes, sí, porque ¿a quién se quieren cargar? A los judíos. Y los judíos se están cargando a los otros. Pero al final es política internacional, que en este país ahora se está utilizando la política internacional para hablar de ello y generar cortinas de humo. ¿Es que alguien habla de corrupción? ¿Alguien habla de las pulseras? Claro. No, ahora hablamos del genocidio en Palestina, que habría que hablar si es genocidio o no. Para mí las muertes no son justificadas nunca, ni de un bando ni de otro. Pero ¿qué está pasando con los muertos cristianos en Nigeria? ¿Qué está pasando en Siria? En Siria, en Congo. Estamos hablando de cientos de miles de personas desde hace muchos años. Sí. Y resulta que además, ahora hablamos con Patti del tema de la islamización de Europa y de nuestro propio país, y sobre todo porque la Fiscalía pide 3 años de prisión para unos sacerdotes... Para un sacerdote en concreto. Para un sacerdote en concreto, por odio al Islam, cuando tenemos miles de vídeos, cientos de vídeos de líderes islámicos diciendo que todo aquel que no se convierta nos van a pasar por la piedra. Pues perdone ustedes, yo no tengo ganas de ser bélico y sabemos, y me han escuchado muchas veces, decir que todo aquel que venga a trabajar, que venga a acogerse, que rece a quien quiera, que viva sus costumbres, que acepte las nuestras, que se adapte, bienvenido sea. Los españoles catalanes hemos sido emigrantes también muchas veces y nos hemos adaptado. Mi padre emigró a Holanda y se adaptó allí. Tengo amigos que emigraron a Alemania y se adaptaron allí. Y cuando querían hacer tortilla de patatas y cantar y hacer juerga, pues se reunían en los sitios para no molestar a los demás y hacerlo con total libertad y confort, ¿no? Pero es que aquí resulta que no podemos poner adornos de Navidad con gráficas cristianas porque molestamos. Hay un montón de condicionantes y estamos en nuestra casa. Entonces yo no quiero marginar a nadie porque la delincuencia evidentemente es delincuencia y la inmigración ilegal es inmigración ilegal. Y luego hay gente maravillosa, y conozco albañiles marroquíes que son personas que trabajan de una manera súper seria, que trabajan muy bien. El otro día Daniel comentaba pues que mientras aquí tenemos un nivel de delincuencia muy alto, en Marruecos pues no lo es tanto. Hablaste maravillas y en las redes hay gente que lo corrobora, también hay gente que dice que
en accidentes de tráfico y tal, la propia policía le estaba extorsionando al turista y que si le pagaba 400 euros se olvidaban del tema. O sea que no todo es blanco ni todo es negro, pero es verdad que allí hay menos que aquí porque parece ser que todo nos lo han enviado para aquí. Este rey Mohamed VI nos ha enviado todo esto para acá. Con condiciones. Sánchez sabrá por qué ha aceptado ciertas condiciones. Y todo esto viene marcado por la persona que hablábamos antes, que tampoco es muy seguro poder hablar de ello. Pero, Pati, ¿qué ha pasado con este sacerdote y qué está pasando con la islamización? Esto se remonta al 2016, cuando el cardenal Omeya escribió una carta hablando de el necesario diálogo con el Islam, a lo que este sacerdote, que es el padre Custodio Ballester, respondió con una carta titulada El imposible diálogo con el Islam. Y habla de estas posiciones radicales que mantienen pues, los islamistas radicales, ¿no? Diciendo que, claro, es imposible un diálogo con un oponente, dijéramos, con quien se supone que tienes que dialogar, cuando no acepta para nada tu postura, porque él sostiene que el Islam radical no tiene ningún interés en dialogar, lo que quiere es imponer. Y habla de, pues pone ejemplos, ¿no?, de lo que pasa con cristianos cuando viven en sitios dominados por regímenes teocráticos islamistas, ¿no? Y habla, pues eso, de que tienen que pagar un tributo para poder ejercer su religión, lo cual pasaba también aquí en Al-Ándalus. Habla de Irak, que se ponen bombas cerca de los barrios cristianos para obligarse a irse. Cuando el Papa Benedicto XVI condenó una matanza de cristianos, salió un gran imán a decir que, hombre, que por qué se quejaba de esto y no hablaba de las matanzas de los musulmanes, ¿no? Y hay una frase en esta carta, ¿no?, que dice, y es que hay que meterse en la cabeceta de los moros para entenderlos. Bueno, mira, a mí esto me parece totalmente ofensivo, totalmente fuera de lugar, pero claro, que tengamos un artículo que habla de, lo que promueva odio, será castigado con años de prisión lo que promueva odio hacia colectivos históricamente discriminados, colectivos, minorías desprotegidas, tal. Claro, es tan sumamente amplio que tú cuando te metes a buscar este artículo del Código Penal en Internet, lo primero que te sale es explicaciones, ¿no?, sobre este artículo y te dicen, bueno, claro, es que es tan sumamente amplio que los propios tribunales han tenido que hacer jurisprudencia, la Fiscalía ha tenido que hacer circulares para saber qué se entiende por promover el odio, ¿no?, qué se entiende por grupo protegido, ¿no?, y que es la última ratio penal, porque es que hay gente que se cree que todo lo que es ilegal es un delito. Y no, mire, es que un delito es la última ratio. Hay cosas que son ilegales, que no son delito. Aparcar fuera de un sitio permitido es ilegal, pero no es un delito. Oiga, las injurias, las calumnias, los delitos contra el honor o las faltas contra el honor están regulados, se pueden dilucidar judicialmente de forma civil y no tener que ir a la ratio, a la última ratio, que es el derecho penal, ¿no? O sea, no para todo lo que está mal, ni todo lo que está mal es violencia, porque ahora ya la violencia es, violencia económica, violencia psicológica, violencia silenciosa. Pues no todo lo que está mal es violencia, ni todo lo que es ilegal es un delito. Uh-huh. Vamos a calmarnos todos un poco. Bueno, pero planteas una cosa importante, porque parece que cuando ciertas frases, ciertas declaraciones vienen de un lado, es que aquí estamos. Yo creo que se genera un odio de un lado. Uh-huh. Eso está bien porque, claro, va alineado con cierto oficialismo y ciertos derechos. Oigan, mire, pero cuando viene del otro lado es un delito. Vamos a hablar. Pues yo he oído a la señora Cristina Fallarás decir clarísimamente que quien tenga un amigo, un cuñado, un conocido, que no solo que vote Vox, sino que se alinee con ciertos postulados de Vox, merece poco menos que el destierro social, que no hay que ser amigos, que hay que dirigirles las palabras, que son merecedores de desprecio. A mí esto me parece horroroso. Esto yo creo que sería un delito de odio, pero es que, oiga, yo creo que la señora Cristina Fallarás tiene perfecto derecho a decir eso. Sí, claro que sí. Oiga, es que ya está bien.
la homofobia, o sea, al homófobo hay que dejarle hablar, se tiene que retratar, al racista hay que dejarle hablar, pues se tiene que retratar como racista. Y al intolerante hay que dejarle hablar para que se retrate como Mira, intolerante. Yo creo que es totalmente diferente, porque mira, el cura, este señor que está ahora mismo acusado de 3 años de prisión, nada más ni nada menos, decir que el islamismo radical lo que pretende es acabar con la civilización cristiana y con Occidente, es que yo ahí no veo ningún delito de odio. Pero, pero al margen de esto, yo creo que no lo hay. Lo que quiere el islamismo radical, estamos hablando, ¿no? Tenemos que recordar que ellos quieren instaurar un califato, imponer la ley sharia. Noelia, Y si luego es que además esto ya me es que explico hemos sido ataques, o sea, el 11S, ¿qué fue? Somos objeto de sus ataques. Entonces, estamos bien de la cabeza porque al final Fiscalía está persiguiendo a un cura por decir algo que, por cierto, es verdad. Y yo no veo delito de odio, porque además lo hace con todo el respeto del Bueno, mundo. ha utilizado una palabra poco adecuada. Sí, no, pero no. perdona, pero eso no es delito Pero bueno, de lo odio. que vamos es que claro. Pero es que el odio perdóname, generado por un lado se acepta y el odio generado por el otro no se digiere. Pues sí, porque el ejemplo que ha puesto Bueno. Patti, por ejemplo, pues si nos ponemos así, que pues también tendría que ser un delito de odio. Yo, ¿no? acordaros de, no sé qué miembro de Bildu, no sé si en qué cámara, si era en el ayuntamiento o era en el Senado, acordaros, exactamente no sé, pero decía, vamos ya que quieren argumentos y excusas y tal, vamos a inventar un deporte nuevo. En vez de hacer el tiro al pichón, haremos el tiro al fachón. Ya, Eso no es incitación al odio. Era de Podemos. Totalmente. Exacto, de Podemos. O sea, yo creo que ese tipo de lenguaje, venga de donde venga, no es que sea políticamente correcto, es que no debería ser. Eso es incitación al odio, aunque la otra parte sean los malos y ustedes sean los buenos. Pero yo creo que a los malos hay que reconducirlos, si es que son malos, porque es que a lo mejor el que está declarando malos a los demás es realmente el que es realmente malo y no quiere entrar en diálogo. Yo creo que en este programa lo que sí tenemos es que queremos dialogar. De hecho, recuerden que a partir de la semana que viene, estimados compañeros, compañeras y audiencia, este programa pasábamos a hacer 3 horas de radio, ¿vale? En 2 formatos distintos, y vamos a invitar a ciertas personas, Daniel, para hablar específicamente de temas que vayan más allá de la opinión, si que se acerquen al máximo a los datos y a realidades vistas de 2 partes. O sea, poder sentar a una persona de Israel aquí y otra persona musulmana o de Palestina aquí. Porque al final nos estamos matando entre unos y otros por intereses de terceros. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre esto. Porque estamos discutiendo continuamente y reclamamos derechos por todas partes y nadie se siente totalmente a gusto. Alguien sale ganando de esto, Pati. Sí, seguro. No, y al final, bueno, lo de este señor, lo del padre Custodio Ballester, bueno, yo no creo que podamos hablar de que aquí se incite el odio contra nadie, pero precisamente una de las cosas que dices, una cosa es que no despreciemos a las personas por lo que creen y piensan y no las persigamos por ello, y otra bien distinta es que tengamos que poner a hibernar nuestra fe para que no choque con el programa progre y con la ideología que le ha declarado la guerra a nuestra fe. Oiga, a mí no se me puede acusar precisamente de católica practicante. No. ¿Vale? Me persigno y casi a veces lo hago del revés, pero no tengo ni idea. Pero, oiga, La cuestión... perdona, Isidro. No, es que creo que es importante el derecho a la libertad de expresión. O sea, el derecho a ser idiota y cretino existe. Existe. Ya está. Entonces, lo de que nos pongamos a legislar lo que se dice o lo que se deja decir, este señor, oigan, yo no me dedico al derecho penal, pero les puedo decir que estoy casi segura que este señor va a salir absuelto. Pero el calvario que pasa, porque esto pasó en 2016, esta carta es de 2016, ¿qué ha pasado hasta ahora? 2025, que lo tienen que juzgar, y lo que habrá tenido que pagar este señor en abogados y lo mal que se pasa... Creo que lo defiende abogados cristianos. Es muy Pero- interesante la noticia. Pero bueno, ahora- pero ahora es el momento a ti y a mí adecuado no para nos hubieran hacerlo. defendido Sería abogados durísimo. cristianos igual, claro. Bueno, ara és el moment adequat per hacerlo. Bueno, estimats amics, Daniel, per acabar, ja són quasi les 10, estem de festa major. Què fem, esmorzem o anem a fer el vermutillo? Home, un vermutet, maco, Sí. no? Maco, Home. maco, un dia de la Mercè. Clar, home. Aquí ens espera aquí baix el nostre amic, el Joan. Vinga. I anem a fer aquest vermutet amb aquest entrepanet. Senyor Rica, a vostè Déu-n'hi-do. què li agrada, el vermut blanc o el vermut negre?
Yo no bebo vermut. Vaya, Bebo vamos. vermut, sí. ¿Le agrada? Muy a menudo. El negro. Negro. El negro, sí. Yo es que estoy apuntado Usted es hombre de a todos tradición. los vicios. Porta sucra. Estoy a... Es igual, pero Sí, está pero muy bo. yo ya tengo un pie aquí y el otro en el cementerio. O sea Home, que- què diu ¡Veneno! usted? Hombre, Entonces con el vermut lo voy arreglando. ¿y le pone sifón o no? Sí, Sí? una bolita, sí. Una bolita de sifón. Usted es un Sí, hombre sí. tradicional. Es necesario. Molt bé, així m'agrada. Y sin aceituna, que lo considero un sacrilegio. Bueno, podríamos hablar mucho de vermut, pero ¿sabe qué? Mejor que hablar nos lo tomamos, Daniel. Bueno, Hay- pues hay vamos un a sitio intentarlo. maravilloso de Granada que te lo ponen con ginebra, el vermut. Ahí, Y ahí, está ahí. bastante bueno y lo piden Hay- muchas señoras mayores. ¿Sabes ¿eh? por qué hacemos? Cuando le ponemos al vermut un poquito de ginebra, ¿sabes qué hacemos? No. Lo secamos un poco. Sí. Y lo acercamos al Claro. Negroni. Cien- A un Granada Negroni, claro. hay un restaurante que se llama La Huerta de Juan de Ranas, Claro, lo conozco perfectamente. que vas por la noche con unas vistas a la Alhambra, que eso es una maravilla. Mayor de San- Que San sepa Nicolás. que yo soy medio granaíno, ¿eh? Pero Ole. qué Maravilloso. lugar tan absolutamente mágico. Sí. Y si encima puedes ir cuando hay luna llena, ya Hombre, es la Alhambra un- con la luna llena, Eso espectacular. es espectacular. enamoras ¿verdad? de quien tengas al Realmente lado. tenemos lugares Tenemos un país maravillosos, maravilloso. pero Sí, espectacular. Gente Único, maravillosa, gastronomía único, maravillosa, único. pero se han empeñado en que no sea así. Pero le digo una cosa, han llegado los vikingos, las vikingas, y cada vez hay más gente que nos demuestra que, como usted decía, hay que hacer una reforma constituyente y que en las nuevas elecciones esto se verá. Realmente igual no lo veremos, porque las opciones para votar, si hace o no hace, son todas muy parecidas. Hay que hacer cosas nuevas, Daniel. Reformistas. Hay que empezar a plantearnos cosas serias y remar en alguna dirección, juntando gente que tenga ganas, transversal, En y eso que estamos, remen, porque el sistema lo vamos a cambiar con nuevas opciones. Con las que tenemos, Déjame comen que- de la misma mano. Un apunte. Yo solo le digo Venga. al pueblo, a la sociedad civil, unidad. O sea, todos los que pensamos que ya esto de la izquierda y la derecha, esto forma parte del siglo pasado, ¿de acuerdo? Que hemos de remodelar el sistema de arriba abajo porque no nos funciona, que hemos de ir a modelos de gestión absolutamente pragmática, que responda solo al interés general, que abandonemos ya una vez el interés partidista, que el pueblo deje de estar al servicio de la política. Todos los que pensamos, de acuerdo, que tenemos un país espectacular, que bien gestionado puede liderar las economías de la Unión Europea, unidad. Porque si nos ponemos de acuerdo, Isidro, somos más. Somos tantos más, ¿de acuerdo? Que sería tal el sorpresón que es inimaginable, ¿de acuerdo? Pero solo necesitamos eso, unirnos. Igual que le he pedido al colectivo de las pymes, a las familias de las pymes y a los autónomos, unidad. Y fíjate la que se ha liado, tú fíjate la que se ha liado, que no han sido capaces, ¿de acuerdo?, de aprobar esta reducción de jornada, que era pegarnos un tiro de pie a los trabajadores, a la clase trabajadora, al tejido productivo, a la riqueza en general. Tú imagínate si esto lo podemos extrapolar, ¿de acuerdo?, ya a niveles generales en base a una reforma constituyente, ¿de acuerdo?, que implique una remodelación completa de arriba a abajo de nuestro sistema político y social. Pues creo que es un buen final. Pero Emilio, no me has dicho si te gusta el vermut o no. Sí, me gusta. A palo seco con hielo. Tenemos pruebas de ello. Sí. Sí. Puedes combinarlo con naranja, con limón o con Coca-Cola. Está siempre impresionante. Bueno, senyors, senyores, ciutadans de Barcelona, barcelonins, que gaudiu d'una bona festa major, tingueu pau, aneu amb cuidado pels carrers i recordeu que en el transport públic aquest cap de setmana no serà igual de segur perquè hi ha una vaga dels serveis de seguretat, o sigui que aneu més al tanto, però sobretot celebreu-t'ho molt bé perquè no sabem si demà què passarà. Carpe diem. Força festa major, força a la Mercè. Visca Barcelona. Cataclunca. Visca Barcelona! Avui és festa major. Visca el pa, visca el vi, visca la mare del meu país. Alegria, que és festa major. Alegria, perquè el nostre sant és el millor. Alegria, que és festa major. Al matí tenim passada missa, les sardanes i havent dinat. Migdiada, processó, concert, castell de focs i ball a l'embalat. Tiro-liro-liro-li, tiro-liro-liro-lo, avui mai
és festa major.